Hablaré acerca de la intervención del Estado en la educación, específicamente sobre la financiación educativa. ¿Alguna vez te has preguntado sobre sus políticas? ¿Qué es el financiamiento? ¿Por qué es importante el uso y la asignación de los recursos? ¿Quiénes son los actores de las políticas educativas? ¿Y por qué es tan importante la participación social? Este video es para ti. Quédate. La intervención del Estado en la educación es colosal. Parafraseando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, dice que es fundamental que el Estado amplíe y garantice una educación obligatoria, pública, gratuita, universal, intercultural, laica, inclusiva, de calidad, con equidad y justicia para todos. Por eso es tan importante el financiamiento para que se efectúen los objetivos de las políticas educativas. Investigaciones han revelado que invertir en educación da como resultado grandes beneficios, no solo a los individuos, sino que también al país. En cuanto a políticas de financiamiento educativo, la UNESCO 2023 enuncia que los valores de referencia internacionales y regionales fijados que deben asignarse a la educación son como mínimo entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público. Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 25 estipula que el monto no podrá ser menor al 8% del PIB. El Estado presenta una gran ambivalencia porque por un lado su discurso es reconocer a la educación como un derecho de todos y lo importante que es para el progreso del país en general, pero por otro lado reduce el financiamiento. Esto no cumple con el valor fijado para asignarlo a estos sectores. Según la INPO 2023 y la UNICEF 2023, declaran que en México se gasta tan solo el 2.96% de su PIB en educación. Falta aumentar el 1.04% para alcanzar por lo menos el mínimo. Es indignante esa cifra. Podemos ir comprendiendo el porqué de la situación educativa de nuestro México. Aunque hay otros problemas que afectan a la educación, la insuficiencia de estos fondos repercute gravemente. Trae como consecuencias, por mencionar algunas, que aún en pleno siglo XXI mucha gente siga privada de ejercer su derecho a la educación. La INEGI 2020 revela que hay todavía en nuestro país 4.7% de analfabetas, que equivale a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir. De ellos, la mayoría son mujeres e indígenas. Qué difícil es lograr alfabetizar a todos. ¿Cómo hacerlo? Si sigue interponiéndose su marginalidad, su pobreza, su dispersión, su monolingüismo en la mayoría de los casos. No se ha logrado una educación de calidad donde los individuos sean formados no solo en conocimientos, sino también en valores, que sepan convivir en paz con los otros. Desafortunadamente, en la realidad, gran parte de la sociedad muestra lo contrario: irresponsabilidad, violencia, falta de empatía, en pocas palabras, una gran deshumanización. También los altos rendimientos educativos sirven como un indicador de calidad del sistema educacional. Desafortunadamente, según la IMCO 2021, expone que hay un rezago educativo que equivale a 2 años de escolaridad debido a la pandemia. Y esto significa que si hay alumnos con menores aprendizajes, serán trabajadores con menos capacidades y habilidades. Sigue sin lograrse en muchas instituciones educativas la educación equitativa, porque no cuentan con los programas, estrategias, modelos, los recursos para satisfacer las necesidades de los educandos. Muchas escuelas no cuentan con lo necesario para la tarea educativa, por ejemplo, para la enseñanza de las TICs. Si no hay equipos de cómputo o internet, no se logran los objetivos. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, explica que desde principios de los 80s, el crecimiento económico en México ha estado por debajo de los requerimientos de su población. La economía ha crecido de forma dispareja. Por ejemplo, en el norte el crecimiento es moderado, mientras que en el sur se da un decrecimiento. Es interesante que el intelectual Márquez 2012 muestra que donde hay menos inversión en educación es justamente en el sur, en estos estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los índices de analfabetismo son más altos. Son los más marginados en cuestión educativa. Este dato que nos proporciona el Plan Nacional de Desarrollo revela que la inversión en educación tiene un impacto bajo en el crecimiento económico en México. En cuanto al uso y asignación de los recursos, el Estado destina a la SEP los recursos para que ella se encargue de asignarlos de la siguiente forma: para las instituciones públicas, para becas y apoyos, mobiliario, evaluación educativa, para la operación y funcionamiento de la SEP. El sistema de financiamiento educativo es descentralizado y la utilización de los recursos depende de cada una de las instituciones, es decir, los actores involucrados en las instancias educativas públicas son autónomos en la gestión de sus recursos. La IMCO 2023 dice que los sectores más afectados son la educación para adultos, la educación superior y la básica. Los recursos no son suficientes para hacerle frente a los diversos desafíos educativos de nuestro país. Mientras las necesidades humanas son ilimitadas, los recursos son limitados, por lo que es preciso administrar esos recursos escasos. Hay muchas organizaciones internacionales y nacionales que se involucran en el tema de la política educativa. Algunos, por ejemplo, se encargan de determinar las políticas, financian, realizan investigaciones, hacen recomendaciones e informan sobre aspectos relevantes. Evalúan, implementan planes y programas, todos estos con el fin de mejorar la educación. Para que la mayoría de los programas y planes se lleven a cabo en las instituciones es fundamental la participación social. Por ejemplo, el programa de La Escuela es Nuestra les da un recurso financiero a la institución, pero el Consejo de Padres de Familia es el que se encarga en conjunto con las autoridades
autoridades de la institución de crear un plan con las necesidades de la escuela. Para que ese dinero se utilice para ello, los padres de familia son quienes reciben la ayuda monetaria y quienes realizan todo lo necesario para que el plan de mejora se lleve a cabo. Nelson Mandela dijo que la educación es la mejor arma para cambiar al mundo, pero para que esto se vuelva una realidad son fundamentales las políticas educativas y por supuesto la financiación, para ver crecer no solo nuestra economía, sino también nuestra nación, con individuos capacitados y habilitados para hacerle frente a esta sociedad competitiva. Qué gran reto se tiene de hacer de la educación para toda la vida y para todos una realidad. Urge que el Estado invierta en educación.